la Capellanía Evangélica de la Fuerza Aérea, encargada de la asistencia espiritual y religiosa. Y en esa asistencia espiritual en la escuela, que va orientado, ¿no es cierto?, a aquellos que han conocido a Cristo, para sostenerlo en la vida profesional, porque las escuelas y las instituciones entregan esos instrumentos profesionales militares, pero esos instrumentos no pueden ser empleados si no se tiene el instrumento más importante, que es el instrumento espiritual que permite rendir la vida si fuese necesario. Esa es la vida militar. Y en esa asistencia, en ese proceso de asistir, hay jóvenes como estos 11 jóvenes, tomaron la decisión, algunos conocieron al Señor en la escuela y otros tomaron la decisión de este paso importante en la vida del cristiano, en este paso ordenado por el mismo propio Jesucristo. Y de eso se va a tratar de esta prédica, de explicar qué es el bautismo, de explicar qué es nacer de nuevo, qué es Cristo, qué es la fe cristiana. No solamente para los que nos decimos crecidos en el Espíritu o en la palabra, vale algunas veces ir a lo sencillo. Como decía un pastor, del púlpito se tiene que hablar no a la jirafa, sino a los pollos, porque la jirafa puede bajar y comer. Y también es importante que el púlpito se dé la doctrina cristiana y reforzar nuestro caminar, porque como iglesia, nuestra teología es la reforma, la protesta, la libertad en Cristo, la libertad en la palabra. Y para eso, la lectura que va a contener la prédica está en Romanos 6, versículo 1 al 10. Yo lo voy a leer en la versión de Nueva Valera, por lo cual pueden haber alguna diferencia con Reina Valera 60. Pero creo que es un lenguaje más cercano a los jóvenes, a la juventud, al presente, porque los viejos somos pasados, el presente es de los jóvenes. Romanos 6, versículo 1 al 10, dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, que nos renovaste, que nos diste la vida eterna, que nos perdonaste nuestros errores. Padre bendito, te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros, que no sean mis palabras, que no sea mi intelecto, que no sea yo el que está hablando, Señor.
Descorren nuestros velos espirituales, nuestros velos de nuestros oídos y ojos espirituales, para poder escuchar, para poder oír, para poder entender qué es lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Padre bendito, glorifícate con tu presencia en este culto. Guíanos, enséñanos, Señor. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestro pensar en Cristo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El bautismo no es un simple símbolo de obediencia al Señor. Es la identificación del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección. El bautismo y la Santa Cena, ¿no es cierto?, son las ordenanzas y señalan el establecimiento de un pacto entre Dios y el hombre. Se simboliza que somos aptos para presentarnos ante el Rey. Y como resultado de ese símbolo, de ese acto, también implica y significa una responsabilidad con el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y el bautismo es un testimonio no tan solo al mundo que hemos muerto para él, sino también al diablo y sus huestes, que Cristo nos ha liberado y que a Dios le pertenecemos. Y no puede haber un verdadero discipulado sin una profunda, incuestionable fe en el Dios vivo, en Cristo vivo, que mora en nosotros. Y el que va a hacer hazañas de Dios debe confiar en Él. Y nosotros hacemos hazañas porque somos guerreros de Él. Cuando lo presentamos en nuestra vida, cuando lo presentamos en nuestro hablar, estamos luchando contra este mundo. Y son hazañas, porque por Dios, que cuesta ir contra la corriente. Hudson Taylor, un escritor y filósofo inglés, escribió: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que se hicieron grandes cosas para Dios porque reconocieron que Dios estaba con ellos. Y ellos, estos jóvenes, están reconociendo que Dios está con ellos. La fe siempre descansa en una promesa de Dios. Es por eso que es importante que el creyente redarguya, busque esas promesas en la palabra y la haga propia. Y cuando la hace propia, el Espíritu Santo viene a obrar y la hace sentir libertadora. La hace sentir a uno que se corta las cadenas que atan a la incertidumbre, al dolor, a la no trascendencia. Esa confianza absoluta en la confiabilidad del que dio todo por nosotros nos hace que considerar que cada una promesa de nuestro Dios sea verdadera y real para cada uno en nuestra singularidad, en nuestra individualidad. La fe no opera en el reino de lo posible. No hay gloria para Dios en lo humanamente posible. Grábense eso, amados jóvenes. La fe comienza donde termina el poder humano. Comienza cuando las probabilidades cesan y donde fallan la vista y los sentidos. Es cuando nos volvemos humildes al Señor y le decimos: no soy capaz, ayúdame. Allí la fe se manifiesta y Dios se presenta en nuestras vidas. La fe es absolutamente racional, no como nos dicen, ¿no es cierto?, los que creemos en Cristo, que somos irracionales. La fe es absolutamente racional, porque no hay nada más razonable que el hombre confíe en su Creador. La locura, porque somos locos para mucho, la locura de confiar en aquel que no miente,
en aquel que no falla ni se equivoca. Confiar en Dios es lo más sensato, cuerdo y racional que un hombre puede hacer. No es un salto a las tinieblas, no es un salto a la oscuridad, no es un salto al vacío. Nadie ha confiado en Dios en vano. Nadie que confíe en Él lo hará en vano. Todo discípulo que decida andar en fe puede estar seguro que la fe será probada. Ser cristiano no es fácil. La decisión que ustedes han tomado no es fácil. Es fundamental, trascendente y requiere de corazones, mente y alma valientes. Ya ustedes han confiado en Cristo para su salvación. Ahora deben esperar y buscar que el Señor tome control de otras áreas de su vida. Cuando enfrenten enfermedades, circunstancias adversas, guardias, castigos, como sus camaradas que están practicando. Se llega a conocer a Dios verdaderamente. Cuando uno busca ese socorro, esa guía del Señor quebrantado, en forma racional, consciente, el Señor se manifiesta. Y así la fe se va fortaleciendo día a día. El Señor quiere que crezcamos espiritual, quiere que crezcamos en su relación con Él, en esa relación íntima. El Señor quiere que nos entreguemos y confiemos en Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Está en Oseas 6:3. Y mientras más se comprende la fidelidad de Dios, más ansiosos nos ponemos y más sedientos de conocerlo y de seguirlo. Como la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el deseo íntimo de ustedes, la disciplina como buenos militares, como buenos cristianos, porque el cristianismo, el ser cristiano, el ser militar, es muy parecido, siempre se lo he dicho, es negarse, es luchar contra los propios deseos, contra las propias comodidades. La palabra tiene que ser su carta y su brújula, su guía, su consuelo, su lámpara, su luz. Y en la vida siempre hay un lugar para progresar. El discípulo que camina por fe puede ser considerado un soñador, un fanático, por la gente del mundo y aún por otros cristianos. Pero es bueno tener presente, queridos hermanos, que la fe nos capacita para caminar con Dios, pero también nos capacita para adjudicar el valor que le corresponde a la opinión de los hombres, porque estamos insertos en este mundo. La fe es la que nos ayuda a comprender y reflexionar sobre el andar de la sociedad. No hay que ver con los ojos de los hombres lo que pasa, hay que ver con ojos espirituales y llegar a comprensión de lo que pasa. Sobre todo en esta época, ¿no es cierto?, en esta hipermodernidad que estamos viviendo, donde, como decíamos hace un par de domingos atrás, el neoconsumo son emociones. El consumo material está siendo dejado de lado y llegan las emociones y el hombre se pierde en las emociones. Es por eso que resalto la valentía y decisión de ustedes. Sé que no fue fácil. Vencieron el que dirán. Vencieron el caminar de muchos. Vencieron las corrientes los demás, de la mayoría. Jóvenes,
son un ejemplo, porque muchas veces los más viejos, los que decimos cristianos de tanto tiempo, fallamos y en parte de nuestras vidas y nuestras áreas seguimos la masa. Tenemos miedo y temor al que dirán, y por qué no decirlo, muchos sienten vergüenza de decirse cristiano, hasta en las propias familias. No es fácil tomar la decisión de ser cristiano. Es dejar el orgullo del hombre y transformar ese orgullo en el orgullo de ser hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Somos hermanos en Cristo. Bertrand Russell, otro filósofo inglés, escribió la siguiente frase sobre el orgullo del hombre: a todos los hombres les gustaría ser Dios si fuera posible. Y esto marca lo que ha sido el hombre desde el comienzo. El hombre ha dicho, al igual que Lucifer, que Satanás, seré semejante al Altísimo. La mayoría de los hombres buscan ser dioses, buscan poder, pero todos aquellos y todos los hombres llegan a un punto en su vida que sus conocimientos académicos, que sus profesiones, que los negocios, sus actividades políticas, deportivas, ya no les son suficientes. Vemos como resultado que muchos hombres están buscando su auténtico yo. ¿Han escuchado esto? Se escucha en el diario Conversar. Estoy buscando lo que soy, mi yo. Y lo buscan en experiencias místicas, en nuevas religiones, en sectas. Porque es mejor estar en sectas, porque somos pocos y no somos incluyentes, somos excluyentes. Es como pertenecer a una secta. Círculo pequeño, todos conocidos. Contrario al cristianismo, que somos una familia, somos un cuerpo y somos incluyentes. Aquí nadie sobra. En la actualidad, el hombre quiere experimentar a Dios. Y no es la fe ni el conocimiento lo que constituye la palabra clave, sino la experiencia. Y este set de nueva experiencia llevan al hombre a descubrir falsas filosofías y falsos dioses: el consumismo, el hedonismo, el creerse superior a otro, el dinero. Y estos dioses se vuelven aceptables. Se produce el relativismo de valores, el relativismo del caminar en familia y el acomodo. Me acomodo para que nadie me indique a lo que está de moda, a lo que la gran mayoría hace, a lo que la gran mayoría piensa. Y durante siglos el hombre ha buscado, ¿no es cierto?, aquel ideal griego que se llamaba ataraxia. Los griegos buscaban en la ataraxia esa idea de quietud, esa idea de paz, esa idea de contentamiento interior por encima de las inquietudes, de los problemas, las frustraciones. Porque el hombre desea siempre la paz con desesperación. Pero la paz de Dios no es ausencia de tensiones o dificultades. La paz del Señor no es el vacío, sino una paz en medio de las tensiones y de la incertidumbre. Eso es lo que los cristianos buscamos. Muchos, ¿no es cierto?, han abierto sus mentes, sus corazones y su alma para buscar esa paz. ¿Dónde lo buscaron ustedes? En las buenas nuevas, en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y es importante y trascendente lo que se encuentra, una nueva vida, como hablaba Jorge, cómo le cambió su vida a buscar esa trascendencia, a buscar ese apoyo en lo más importante, que es Cristo. Y ese nacer simbólico que llamamos bautismo en el agua, lo que ustedes van a hacer en un momento más,
es el nacer nuevo equivocadamente que busca el mundo. Hay líderes políticos en eminencia, ¿no es cierto?, de todos los sectores que están atentos a los últimos censos, a las últimas estadísticas económicas, sociales o a las crisis. Los comerciantes e industriales están atentos a lo que está pasando en el consumo, en los gustos. En fin, una gran parte de la sociedad está atento a las transformaciones, a esas transformaciones que día a día se producen en este mundo, para ir adaptando sus relaciones a estas nuevas realidades. La religión también está ocurriendo lo mismo. Sabemos que en Chile la fe cristiana, ya sea ortodoxa, cristiana romana o protestante evangélica, están disminuyendo y crecen otras religiones exóticas y el ateísmo. Y muchos de ellos dicen: me cambió la vida. Me cambió la vida en 180 grados. Ya no soy el de ayer, me adapté, estoy alineado a lo que este momento se está pensando y se está haciendo. Hablamos de transformaciones, hablamos de reforma, reingeniería, lenguaje docto, ¿no es cierto?, para muchos. Pero el nacer de nuevo, ¿de qué se trata? El nacer de nuevo no es algo nuevo. El nacer de nuevo es una expresión que nació una noche en Jerusalén hace 2000 años. Cuando Jesús se dirigió, ¿no es cierto?, a los intelectuales más conocidos de su tiempo y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con estas palabras Jesús, ¿no es cierto?, nos mostró la necesidad con la posibilidad del nuevo nacimiento. No el nuevo nacimiento, el nuevo ser que está buscando la masa. Nosotros estamos buscando cada día nacer en Cristo. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? No es la reconstrucción de nosotros mismos por nosotros mismos. Es la búsqueda de esa paz sobrenatural, es la búsqueda de la certidumbre, de la esperanza. No es la búsqueda de la paz interior como muchos están buscando, que están buscando, ¿no es cierto?, en la meditación, están buscando algunos en las drogas, en los alcoholes o en el sexo. Todos ellos, al final de sus vidas, y esa es una realidad, se van a encontrar en un callejón sin salida. Porque sencillamente el hombre no le es posible renovarse a sí mismo. Nosotros no somos capaces de renovarnos a sí mismos. Dios nos creó y solamente Él puede crearnos de nuevo. Solamente Él puede darnos ese nuevo nacimiento que deseamos y que el hombre y nosotros necesitamos tan desesperadamente para enfrentar esta vida en este mundo. El tema central de la vida del hombre, querido hermano, es el propósito y el destino que el Señor nos tiene guardado cada uno de nosotros. Eso es, porque los ojos del Señor, todos somos importantes. El Señor no cierra los ojos ni se cruza el brazo cuando ve a aquel que está sufriendo, al que está desviado. La noticia más importante es que Dios quiere que todos se salven. Y ustedes, con este nuevo nacimiento, con este testimonio, asumen ese compromiso de iglesia, de llevar las buenas nuevas a los demás. No solamente de boca, sino con ejemplos de vida. La vida, ¿no es cierto?, pueden cambiar de forma sorprendente. A algunos le irrumpe Cristo, como, ¿no es cierto?, en la parábola del sembrador, y otros buscan a Cristo toda su vida, como la parábola del mercader.
uno nunca puede darse de vencido con aquel que conoce, con aquel que ama, para que verdaderamente conozca la trascendencia de Cristo. Eso es parte de la obligación que ustedes están asumiendo y es parte de la obligación de aquellos que nos bautizamos anteriormente y es parte y obligación de aquellos que se bautizarán. Porque el hombre apartado de Dios está espiritualmente muerto. Porque esos hombres necesitan nacer de nuevo. Y nacer de nuevo en Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Quién es? Jesús, entre todas sus características, es único. Jesús fue un hombre de historia, además de un hombre de todos los tiempos. Rousseau dijo, hubiera sido un milagro aún mayor inventar una vida como la de Cristo que serlo. Es único. Jesús vivió y enseñó y murió en un territorio pequeño. Y hoy el Cristo vive, está en todo el reino, en el reino presente y en el porvenir. Tengan esa certeza, tengamos esa certeza. Jesús tenía un intelecto superior. Durante 3 años se tuvo que enfrentar a todos esos fariseos, a todos esos sabios, a todos aquellos que nosotros decimos intelectuales. Vemos cómo algunos que se creen superiores intelectualmente hablan contra la fe cristiana, hablan contra la corriente y contra la moral cristiana y la ética. Y Cristo también se enfrentó a lo mismo. Y les preguntó, ¿no es cierto? Cuando ellos le preguntaron, ¿y con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estos hombres que hicieron esa pregunta controlaban todo el quehacer de su época. Es como hoy día el hombre que hace aseo en la escuela, en nuestro seminario, se parara a enseñar. Ese es el paradigma que Jesús quebró. Y nosotros tenemos la mente de Cristo para hacer lo mismo. Tenemos esa mente para enfrentar a todos aquellos que tratan de destruir los cimientos del cristianismo, que es Cristo y sus valores. Cristo y solo Cristo. Jesús también era franco y valiente. Acuérdense, cuando dijo en Mateo, está en Mateo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esa acusación de Jesús es válida para hoy día y nos llama a no ser religiosos, como decía Jorge. El cristianismo no es una religión, es una relación. A Cristo no se le presenta por los cultos, por los ritos, se le presenta por la forma de vida, se le presenta por los valores, por la rectitud, por ser franco y valiente, en no seguir la moda, en no seguir la masa. Hay que ser valiente cuando esa mujer limpió los pies y lavó los pies con lágrimas y secó los pies de Cristo con sus cabellos. Los demás la miraban, ¿no es cierto?, como esa prostituta. Los demás ofendieron a Cristo porque era señal de cortesía que cuando uno entraba, el dueño de casa le limpiara los pies por el polvo de las calles. Muchas veces van a ser como esa prostituta ustedes, y el Señor quiere que así. No los van
tratar como corresponde. Y ahí recuerden este pasaje donde Cristo le perdona todos los pecados, porque esa mujer no vio nada más que a Cristo. Cuando ustedes caminen erguidos con Cristo, van a ser capaces de soportar todas esas mezquindades contra los cristianos que aún existen. Cristo era valiente también, porque se acercaba tanto a la élite como a los necesitados, los despojados, los pobres de espíritu. No tengan vergüenza en ayudar al necesitado. No tengan vergüenza y sean valientes de estar ahí donde el Señor los quiere, aunque los ojos los demás los critiquen. Jesús también se distinguió por su espíritu perdonador. Sus opositores, ¿no es cierto?, conspiraron contra él y movieron a todas las multitudes para provocar su muerte y su crucifixión. Y Jesús, en esa circunstancia, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ustedes tienen que ser capaces de perdonar. Ustedes tienen que ser capaces de entender que el hombre es imperfecto, que el Señor es el que juzga y no nosotros. Es perdonar y reconciliarse. Eso es ser cristiano. Es mirar con los ojos de Cristo lo que nos pasa. Jesús tuvo y tiene autoridad moral. Cuando los gobernantes judíos, los religiosos, los mandaron a detener, a apresar, y volvieron sin Cristo, sin Jesús, le preguntaron: ¿por qué no lo habéis traído? Y ellos contestaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esos alguaciles, esa policía de esa época, ¿no es cierto?, reconocieron lo que los demás ya reconocían en Cristo Jesús. La gente se admiraba de su doctrina, informó Mateo, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo escriba. Eso indica que hay que practicar la fe, la corrección de andar, porque ustedes ya no son criaturas, son hijos de Dios y tienen que mostrar en su hacer, en su rectitud, en su excelencia, en todo lo que hagan, esa excelencia, porque son hijos de Dios, hermanos en Cristo. Aquí no hay dobleces, aquí no hay salones oscuros. Los ojos del Señor están por sobre ustedes. Tengan eso, que para muchos es una mochila de peso, para los cristianos es un honor representar a Cristo en todo y en todo lugar. Aunque nadie nos vea, aunque andemos solos, aunque todos vayan para allá, el cristiano sigue y prosigue a la meta. Eso también es parte de lo que ustedes van a testificar. Jesús es más que un hombre, porque Jesús es la manifestación suprema de nuestro Padre. Porque en Jesús Dios nos reconcilió consigo mismo. Jesús no fue un hombre corriente. Él no fue concebido por medios naturales, sino por el Espíritu Santo. Es el único hombre puro en las manos de Dios. Eso es importante, porque las argumentaciones van a ir a tender y tienden a pensar que Cristo era un intelectual. No, Cristo es Dios mismo. El Espíritu Santo que mora en ustedes cuando reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Yo soy puro, dijo el Señor, porque Dios es santo.
y la santidad, una palabra que muchas veces mal ocupada y mal entendida, tiene una significación muy fácil, muy simple. Es una pureza que se afirma a sí mismo. Y esa es la santidad que ustedes asumieron. Esa es la santidad que nosotros asumimos. Y esa es la santidad que nosotros debemos representar. Una pureza que se afirma a sí mismo. Una rectitud de caminar. Ni a la izquierda ni a la derecha. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Eso es lo que significa también el bautismo. Dios es misericordioso. Como, ¿no es cierto?, cuando esa mujer, ¿no es cierto?, adúltera, iba a ser apedreada, Jesús dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. No juzguen, sean misericordiosos, porque como juzguemos seremos juzgados. Debemos mirar con misericordia, y misericordia es lo que tiene el Señor con nosotros, que no nos da lo que merecemos. También pensad así con el que le falle, porque el hombre es imperfecto. El único que anduvo en perfección como hombre fue Cristo, y ese es el ejemplo. Porque el amor de Dios se manifiesta en todo esto, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús no está sujeto a la tierra, a lugares físicos, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo en estos momentos puede estar en una carpa en la Antártica, y Cristo está en nosotros y en el medio de nosotros. Tengan presente eso. Cristo no es lejano, es Cristo vivo. Por eso no tenemos figura en la cruz, porque amamos a un Cristo vivo que está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Esto es un cuerpo, esto es una iglesia. Cristo está, no importa la confesión o la congregación, somos cristianos. Amados hermanos, hoy que veremos, ¿no es cierto?, testimonio público y un acto de confesión pública de nuestra fe, yo quiero desafiar a ustedes más que a ellos, porque ellos están demostrando su desafío. Que renovemos en cada instante nuestro caminar en Cristo. Que renovemos nuestro caminar en Cristo y que cambiemos el mundo como esos 11 hombres cambiaron al mundo. Nosotros tenemos una ventaja. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios mismo en nosotros. Seamos valientes como estos jóvenes. No seamos religiosos. Cambiemos el mundo. Ese es el desafío que tenemos. Ese es el desafío. Y todo esto es muy sencillo. Basta seguir íntimamente el ejemplo de Cristo. De seguir su ejemplo e imitarlo. De dar a conocer que Jesús es Dios. De demostrar que nuestras vidas terrenales y nuestro destino eterno depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Basta con eso, recordando siempre que la salvación, que la gracia y la presencia de Dios es personal. No es responsabilidad del cuerpo, del grupo, es responsabilidad individual que no se puede transferir. Ese es el pacto
Un pacto es bidireccional. El Señor hizo pacto con Cristo, con nosotros, de cuidarnos, de amarnos, de protegernos, de limpiar nuestros errores, de darnos certidumbre, esperanza y paz. Solamente debemos cumplir nuestra parte del pacto, que es seguir a Cristo, estudiarlo, imitarlo, reflexionarlo y aplicarlo. Querido hermano, esta ceremonia que vamos a ver nos debe recordar ese pacto a cada uno. Aquellos que lo hicieron y aquellos que aún no lo hacen, háganlo pronto. El Señor solamente pide que tengamos un corazón puro para recibirlo. Nada más. No hay que ser teólogo, no hay que dominar la palabra, ni saberse versículo de memoria. Es hacer propio a Cristo y nada más. Así que lo desafío a aquellos que no han tomado la decisión del testimonio de Cristo. Así que yo los invito que cuando cada uno de estos jóvenes esté haciendo, ¿no es cierto?, el símbolo del bautismo en las aguas, renovemos eso. Limpiémonos nuevamente el hombre viejo, nazcamos de nuevo como debemos nacer cada día, porque el cristiano nace cada día. Somos tan imperfectos que no decir recibir a Cristo, sino es buscarlo y caminar, es no desfallecer, y el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Comprometámonos todos como cuerpo a trabajar por Él, a trabajar por el crecimiento de ese cuerpo